Colegio CIEIF Juan Fernández Latorre una nueva aula de informática. El aula cuenta con 14 ordenadores con el nuevo programa informático Linux. En nuestro colegio hay dos aulas de informática, una arriba y otra abajo. La de arriba llevaba muchos años funcionando, en concreto 13. Entonces nuestro director decidió cambiarla. A continuación vamos a entrevistar a Pablo, nuestro director. ¿Por qué decidiste ser profesor de gimnasia y director? Bueno, decidí ser primero profesor de educación física hace ya más de 20 años, pues porque en aquel entonces yo hacía mucho deporte, me gustaba mucho la actividad física y bueno, mi familia también siempre, mis hermanos, mis padres siempre hicieron deporte, quizá lo llevaba un poco en la sangre y descubrí cuando estudié para profesor que lo que más me gustaba, la especialidad que más me gustaba era la de ser profesor de educación física. Después, la dirección vino más tarde, después de llevar varios años trabajando en la enseñanza, dando clase, pues me parecía que podía aportar pues, muchas cosas a la organización de un colegio, actuando como director, y procuro hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántos años llevas trabajando como director? Pues actualmente he completado 5 años como director, estoy en mi sexto curso. ¿Qué aula se inauguró antes, la de arriba o la de abajo? Pues el aula en la que estamos fue la que funcionó antes como aula de informática. Ya hace pues como unos 12-13 años el Ayuntamiento de La Coruña, que fue pionero en las nuevas tecnologías, creó aulas de informática en todos los centros educativos de la ciudad, adelantándose, por ejemplo, al gobierno autonómico, a la Xunta de Galicia. Lo que ocurre es que con el paso de todos estos años, ese equipamiento no fue renovado y, por lo tanto, como sabéis vosotros, la informática avanza mucho, tanto a nivel de componentes como de programas, y fue quedando obsoleto. ¿Por qué decidiste reformar el aula de arriba de informática? Pues por lo que te decía antes, el aula funcionaba, pero funcionaban los ordenadores de una manera muy lenta, muy precaria. Entonces los profesores y los alumnos, cuando venían a utilizarla, pues siempre se venían quejando que no funcionaba correctamente, que los ordenadores se colgaban, que no les habían dejado realizar las operaciones que tenían pensado llevar a cabo ese día. Entonces, realmente tener un aula donde hay unos ordenadores que el profesorado y el alumnado no puede utilizar, pues no es aprovechar los espacios, y debemos de aprovechar los espacios y los recursos en un colegio. ¿Qué era antes el aula de informática de arriba y la de abajo? Bueno, pues el aula de informática, cuando yo llegué a este colegio, hace 11 años, ya estaba el aula del ayuntamiento, funcionaba como aula de informática. Creo que anteriormente, antes de instalar el aula de informática, se utilizaba como laboratorio. ¿Crees que estos ordenadores van a ser muy utilizados por el alumnado? Bueno, antes te contesto a la pregunta anterior, que me faltaba la segunda parte. ¿Qué era el aula de abajo? Pues el aula de abajo, aunque parece increíble, era el antiguo comedor del colegio. Yo eso sí que lo recuerdo, pues hace 10, 9 años comían, pues creo que 15 o 20 niños, nada más. Y hoy están comiendo en el comedor que estamos utilizando, pues 140 alumnos, para que veáis la diferencia. ¿Crees que estos ordenadores van a ser muy utilizados por el alumnado? Bueno, eso es lo que esperamos. Como os decía antes, los espacios que tenemos y el material que tenemos hay que sacar el máximo partido. El hecho de que el colegio haya hecho una inversión con dinero del propio centro para adquirir estos equipos y poner el aula en marcha no tiene otra finalidad que todos los alumnos seáis capaces, y lo vais a ser además, de utilizarlos y sacarles rendimiento y partido, que para eso nos tenemos que encargar los profesores de que eso ocurra. Respecto a las nuevas tecnologías, ¿qué necesitaría el colegio? Bueno, el colegio francamente está bastante bien equipado a nivel tecnológico, pero como no debemos tampoco ser conformistas, pues el colegio necesitaría una renovación de equipos informáticos, sobre todo, por ejemplo, en el aula de informática de la planta baja,
que con el paso de los años no es que haya quedado obsoleta, pero sí es cierto que los equipos empiezan a fallar y entonces sería necesario invertir en ir renovando los equipos del aula de informática y también equipos de las distintas aulas, que muchos de ellos son equipos muy antiguos y están dando muchos problemas. Pero bueno, con los recursos que tiene el colegio intentaremos poco a poco pues ir afrontando estas renovaciones. ¿Por qué el colegio no tiene el proyecto Avalar? Bueno, el proyecto Avalar, como sabéis, empezó hace poco más de un año y que consiste en que el alumnado de quinto y sexto dispone de un mini portátil para realizar labores en clase. Nosotros lo solicitamos el primer año y no nos lo concedió la Consellería de Educación. Este segundo año pues tampoco lo hemos recibido, porque la Consellería de Educación lo que está haciendo es ir dotando de proyecto Avalar a los colegios que económicamente para ellos, para la Consellería, les resulta más beneficioso, porque instalar el proyecto Avalar en un colegio supone pues tener que el colegio, las aulas donde van a ir los ordenadores, tienen que tener pues un cableado específico, un sistema eléctrico muy concreto, con una cierta potencia. Entonces los centros en los que eso ya existe, pues la Consellería decide que sean esos centros los primeros. Como es un proyecto que va a llegar a todos los centros de Galicia, previsiblemente, en el plazo máximo de 2 años, pues yo como director, y apoyado por todo el claustro de profesores, decidimos invertir un dinero que podríamos haber invertido en preparar las aulas, invertirlo en crear una nueva aula de informática que pudieran utilizar todo el alumnado y no centrarnos solo, de momento, en el tema del proyecto Avalar, que solo utilizarían los alumnos de quinto y sexto. Gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo. Pues nada, gracias a vosotros por este trabajo que estáis haciendo y mucha suerte.